Mi nombre es Guillermo Enrique Mengíbar González y junto a mi compañero Armando Martínez Isidro estamos desarrollando la materia Seminario de Gerencia Avanzada. Vamos entonces con mi compañero a desarrollar las características de liderazgo con las que cumple el señor Martin Luther King, líder y pues portador y vocero de los derechos de la gente de raza negra en aquel tiempo pasado. El doctor Martin Luther King desarrolló un tipo de liderazgo que por muchos es digno de admirar, pues recordemos que su doctrina y forma de actuar estaba basada en la no violencia, llevó a muchos de sus seguidores a levantar la voz en contra de las injusticias de esa época, y lo cual lograron cambios significativos en la manera de pensar y actuar en las personas que menospreciaban a la raza negra. A través de las prédicas sobre la igualdad de los derechos entre la gente blanca y de color, logró mover grandes masas para hacer valer sus derechos. Luther King fue un exponente en la lucha por una sociedad igualitaria y quien logró muchos cambios en lo que fue el tiempo pasado. Lastimosamente pues fue asesinado, pero sin embargo recibió entre muchos reconocimientos el Premio Nobel de la Paz. Vamos entonces con las características que cumple el doctor Martin Luther King. Vamos primero con su enfoque. Su dirección era lograr una sociedad con igualdad de derechos entre las personas de raza negra y las de raza blanca, puesto que en esa época se veía injusticia en la sociedad. Ese fue uno de los motivos que llevó a Luther King a conectar con sus seguidores y crear soluciones para acabar con esa brecha de pensamientos entre sus humanos. Confianza. Tenía la certeza que iba a lograr los cambios positivos dentro de la sociedad, llevando su forma de pensar a distintas partes, y se armó de valor para protestar a favor de los desfavorecidos de esa época. La transparencia fue un indicador en todos los planes de protesta que realizó para levantar la voz, y lo hizo en son de paz, con el objetivo claro que solo se necesitaba un trato digno e igualitario para la raza negra con respecto a la raza blanca. Integridad. Siendo un pastor de la iglesia, practicaba valores morales y que fueron notorios en su forma de actuar, integrando dichos valores a la vida cotidiana de sus seguidores y a su vida cotidiana. Inspiración, sirviendo como fuente de inspiración, siendo un referente de otros que siguieron sus pasos para armarse de valor y hacer valer sus derechos. Por supuesto, haciendo la observación que no es necesaria la violencia para lograr dichos cambios. Su pasión, lo que organizó, lo hizo de corazón e incluso le tocó ir a la cárcel por el movimiento que dirigía, pues pensar diferente era un crimen en aquel entonces. Todo eso, lograr que sus seguidores, los de la raza negra, pues tuvieran derechos iguales a los de la raza blanca. La paciencia. Sabía que para lograr cambios no sería de la noche a la mañana, era un proceso transitorio, por lo cual tendría que esperar tiempo, pero luchó hasta el final, luchó hasta la muerte, como bien lo dicen, en pos de los cambios de mentalidad en la raza humana y lo consiguió en un cierto modo. La humildad es otra gran cualidad de este líder. Fue consciente de que necesitaba de la ayuda de los demás, que no era un proceso individual y que tenía que ser objetivo colectivo y que él solo no podría ejecutar sus planes y lograr los objetivos, por lo que se apoyó de los demás. Desinterés por recompensas económicas, varios años de su vida la consagró a defender los derechos de la raza negra en los Estados Unidos y predicar la paz entre blancos y negros sin objetivos de lucrarse de ello. Dicha característica es valor agregado. Nosotros vimos a bien añadirla. El análisis observó a la sociedad y los cambios que eran necesarios, pero que nadie se atrevía a dar los primeros pasos como líder transformacional. Fue de los primeros en lograrlo y de manera pacífica. Autenticidad, una de las características que distinguen a Luther King, ya que la base de una doctrina pasiva desarrolló su liderazgo. Su forma de pensar y mover las masas lo ha caracterizado y lo impulsó en aquel entonces. Apertura de la mente o open mind. Nadie se atrevía a levantar la voz, fue el primero en hacerlo y con su movimiento pacífico y que sus seguidores retomaron en su tiempo, se armaron de valor para luchar por una humanidad justa. Capacidad de decisión, tomó las riendas de todo el grupo e implementaba los planes y propuestas que beneficiarían a todos y no solo a él, un beneficio colectivo sobre el individual. Sigue mi compañero Armando Martínez. Mi nombre es Armando Martínez Isidro y voy a seguir mencionando las características que identificamos en conjunto con mi compañero Guillermo en el tipo de liderazgo que ejecutó Martin Luther King. Positivista, previó los cambios buenos que se alcanzarían y de esta manera sería productivo para las nuevas generaciones que alcanzarían esos beneficios. Generosidad, consistía en el impulso que tuvo como líder sin recibir nada a cambio por parte de otras personas. Otra característica es la persistencia. Aunque pasó por momentos desagradables en su vida a causa de sus ideales, pero eso no desvaneció sus propósitos a seguir luchando. Coraje,
Con ímpetu llevó a cabo sus propósitos, no retrocediendo a lo que él consideraba correcto, y en medio de sus actos heroicos también logró que su grupo no dejara abandonada la lucha que habían empezado. Visión. Luther King se atrevió a soñar con un mundo diferente donde el color de la piel no fuera motivo de segregación. Un líder nato tiene la visión a futuro y empuja a su equipo a creer en ella. Comunicación. Sin comunicación no puede haber liderazgo. Las habilidades oratorias de King son partes fundamentales de lo que convirtió a este personaje en un gran líder en la historia. La responsabilidad. Asumió su puesto de líder con todas las obligaciones que competía y se adueñó de toda la revolución que protagonizó sin importar la oposición que había. Inquietud. No se quedaba estancado, estaba buscando las maneras de defender su doctrina y en diferentes lugares salían a protestar pacíficamente en defensa de sus derechos como humanos. Otra característica es la seguridad que tenía, que con valor asumió el rol de vocero de la raza de piel morena, a pesar de los obstáculos que se le presentaron. La empatía. Estaba totalmente comprometido con la defensa de todas las personas que sufrían la misma humillación y como buen líder se puso en el lugar de las personas que pasaban en la misma situación y actuó a favor de ellos. Otra característica es el optimismo. Invierte su tiempo en pensar en soluciones en lugar de quejarse de los problemas. Comunica con acierto sus planes, ya que no se deja atrapar por la inseguridad. Y finalmente, son unos visionarios. Honestidad. El líder se convierte en un modelo de conducta a seguir por todos los miembros de sus ideas. Martin Luther King fue una persona honesta que incluso no perseguía bienes personales. Y como última característica que identificamos es la determinación. Una de las frases más recordadas de Martin Luther King reza así: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, gatea, pero hagas lo que hagas, no te detengas. Para seguir adelante sin importar las dificultades es necesaria una inspiración que brinde seguridad para no detenerse y que haga que otros te sigan. Otro de los personajes que se eligió para presentarlos en este video es la Madre María Teresa de Calcuta. Primero vamos a dar una explicación del por qué consideramos que utilizó un tipo de liderazgo basado en la teoría de responsabilidad y rasgos. Se explicaba lo que dijo la teoría de Alport en el momento en que se determinaba la experiencia de María Teresa de Calcuta a la hora de sobreponer las necesidades de otros sobre las propias. Buscaba el bien común y colectivo sobre el individual, algo que fue aprendiendo en base a la experiencia. Al tomar decisiones también trataba de seguir sus ideales, creencias religiosas, y su humildad y amor a Dios predominaba sobre las adversidades. Estaba decidida a ayudar a los pobres de una u otra forma. Entre las características que nosotros identificamos en este líder están las siguientes. Número 1, enfoque. Puramente humanista, siempre preocupándose por los demás y poniendo el beneficio colectivo sobre el individual. Siempre abogando por los pobres, demostrando que se podía ayudar a los demás sobre todas las circunstancias. Número 2, confianza. Creía puramente en sus ideales y valores y en sus creencias religiosas. Tenía amor por la humanidad y trabajaba y se sentía comprometida con los demás. Transparencia. No ocultaba nada, sus intereses eran claros: ayudar a los demás, servir y dar una mano amiga a quien lo necesitaba. La integridad. Era alguien puramente íntegro, combinando la palabra de Dios con sus acciones, siguiendo lo que dice la Biblia: ama al prójimo. También está la inspiración. Fue una fuente de inspiración para que otros fieles seguidores y para la comunidad cristiana siguieran sus pasos, y fue elegida por el Papa Juan Pablo II para lidiar con el conflicto del Líbano. Pasión. Sin duda alguna, uno de los elementos con los que más contaba la Madre Teresa era la pasión por servir, la vocación de ayudar al más necesitado, y lo demostró con sus múltiples obras y hazañas durante toda su vida. Paciencia. Esto fue fundamental y una de las características que fue desarrollando
y que es innata de la Madre María Teresa de Calcuta. A pesar de las adversidades, mantuvo firmes sus ideales y estuvo siempre con la convicción de ayudar a los necesitados. Autenticidad. Lo tenía y vaya que era algo con lo que ella seguramente nació y lo fue desarrollando conforme iba aprendiendo, experimentando y viviendo para servir a los demás. Capacidad de decisión. Ella sin duda alguna medía el impacto de sus decisiones conforme a sus obras humanas de apoyo a los más necesitados al solicitar ayuda al Papa y a la comunidad cristiana. Ser genuino. Ella sin duda alguna era el ejemplo de originalidad y transparencia, pues buscaba ayudar a los demás sobre todo, tenía empatía y se ponía en los zapatos del prójimo. Generosidad es otra de las características que tuvo esta líder. Responsabilidad, empatía, determinación, un elemento clave y es algo que trae sin duda alguna de nacimiento y que logró asegurar conforme a sus experimentadas situaciones. Siempre se planteaba lograr algo y conseguirlo, sin darse por vencida, y si las cosas no salían tal cual ella se proyectaba, trataba de lograr el mayor beneficio posible para los demás. Que son las características de liderazgo con las que cumple Mahatma Gandhi. Gandhi fue uno de los iniciadores de la llamada resistencia pacífica referente a su no colaboración con la autoridad sudafricana. Este tipo de comportamientos seguramente motivados en rasgos cardinales y centrales que lo motivan a tomar estas decisiones y a defender lo que él creía que era lo correcto sin utilizar la violencia, que tiene que ver con aquellos aspectos o condiciones que son propias de cada ser humano y que se manifiestan según la experiencia y la situación que lo exige. Gandhi era una persona de principios firmes y creyente en defender lo que para él era justo y para los demás. Nunca se dejó manipular por nadie y siempre buscó el bien común y la liberación de la India de lo que para él y para la sociedad era incorrecto. Su liderazgo y personalidad se basa en la confianza, respeto y la responsabilidad que él sentía respecto a la justicia en su país, sin utilizar la violencia, porque era justamente eso lo que lo diferenciaba de los demás. Desde pequeño pensaba de forma distinta y ahí se denota su estilo de liderazgo en base a los rasgos. Vamos entonces ahora con las características que cumple. Inicialmente, su enfoque era claro, la justicia y defender lo que moralmente era correcto, no importando tener que ir contra la autoridad, nunca golpeando o utilizando la violencia. Para él la violencia solo generaba dolor y aumentaba los conflictos. Número 2. Confianza. Rasgo que tenía desde su nacimiento, tanto en sus principios como en la creencia de la justicia y la defensa de los derechos de todos. Por esa misma confianza, nunca se arrepiente de ninguna de sus decisiones en la vida. La transparencia, una persona altamente transparente en su vida, en sus pensamientos y enseñanzas para con los suyos y por supuesto con el mundo en general. Los que hemos leído su historia podemos confirmarlo, que era altamente directo en sus aspiraciones, defender lo que para él era moralmente injusto, ir contra la discriminación y la injusticia de forma pacífica. La integridad, lo era y vaya que sí, esto sin duda alguna. Lo tenía desde pequeño. Al estudiar derecho él sabía hasta dónde algo era justo y dónde ya se pisoteaba el derecho del prójimo. Fue íntegro y justo, pues tanto en su accionar como en su enseñanza trataba de predicar con el ejemplo sin la violencia. Inspiración es una cualidad que ponía en práctica muy a menudo, inspirado en su conocimiento y amor a la justicia. Trataba de poner en igualdad de condiciones, respetando lo que era correcto de forma pacífica, aun y cuando lo tratasen mal por oponerse. Pasión, sin duda alguna tenía pasión y mucho respeto por todo lo que defendía. La justicia, los derechos de los demás y los propios, de otra forma no hubiese podido resistir los atropellos que vivió durante toda su vida, por pensar diferente y por querer el bien colectivo. La paciencia, un rasgo que sin duda alguna fue esencial en su progreso de formación como líder. No siempre consiguió lo que se propuso, por lo menos no en corto plazo. Sin embargo, cuando antes fue encarcelado en muchas ocasiones por pensar distinto, lo conseguía en su momento a medias, como cuando el gobierno británico le otorgó la independencia a la India, siempre y cuando se resolvieran las diferencias entre las corrientes contrarias, Liga Musulmana y el Congreso Nacional Indio. El análisis, sin duda alguna, toda una estrategia en base al análisis, logró educar a la población que en su momento era analfabeta para conseguir su independencia, organizarlos en grupos para defender sus derechos de forma pacífica para evitar los daños colaterales, apoyado en que el amor era la única forma de relacionarse entre las personas o seres humanos, erradicando el odio sin utilizar la violencia, defendiendo el pueblo de la India.
Autenticidad. Gandhi era de todo lo que se podía llamar alguien auténtico, aún y con sus estudios de derecho no pensaba como todos en aquel entonces. Nunca la violencia fue una solución aceptada o válida para él. Creía en los demás y en la justicia. Eso es algo nato, un rasgo fuerte de su personalidad. Capacidad de decisión. Era capaz de evaluar los escenarios disponibles de acuerdo con la situación en la que estuviera inmerso. Elegía la alternativa que mejor se adecuara al momento sin entrar en conflicto y sin utilizar formas violentas de actuar. Ser genuino, sin duda alguna era un ser humano bastante genuino en la búsqueda de la paz, promoviendo la no violencia en aquellos tiempos donde las injusticias y la represión eran prácticas predominantes y comunes, aún sin obtener nada a cambio, o mejor dicho, un beneficio propio. Él lo hacía de forma desinteresada, sin que nadie le obligara a hacerlo. Positividad. Se podría decir que si era muy positivo, pues vivía su vida de lo más simple y humilde posible, vestía, se alimentaba y trataba de mantener una vida simple pero feliz, y eso era lo importante. A pesar de todos los atropellos, detenciones y maltratos, él consiguió lo que se propuso hasta su muerte, siendo asesinado. Generosidad. Un líder altamente generoso sin duda alguna, tal vez no en lo material, pero sí en lo espiritual, luchando por los derechos de otros, poniendo por encima el interés colectivo, el amor que él compartía y la creencia en los habitantes de la India, y el amor por su pueblo que propagaba él como única relación social entre humanos. Persistencia. Por supuesto que fue persistente desde el momento que inició su lucha. Cuando se graduaba en leyes, aprendió a luchar por lo que él creía correcto. No se dejó manipular ni se vendió a la creencia de terceras personas. Antes de llegar a ser líder nacionalista, lograr ayudar a independizar a la India, tuvo que resistir muchas situaciones desagradables. Su vida corrió peligro muchas veces, lo cual nunca fue un impedimento para seguir adelante hasta conseguir todo lo que logró. Su visión tenía una visión altamente humanista y enfoque justiciero. No hacía revoluciones o sindicatos solo porque sí. Él buscaba que se le respetara su derecho a todo habitante de la India, que no existieran atropellos y tuvieran vidas dignas. Comunicación, factor o elemento clave con sus fieles. Ayudó a muchos de los habitantes de la India. Un ejemplo efectivo de dicho punto fue formar las asociaciones de habitantes que, a pesar de ser analfabetas, lograron unirse por un bien común, sabían expresarse y transmitir su sentir, y el sentir colectivo. Responsabilidad. Cumplía con esta cualidad a la perfección. Su responsabilidad era primero con el valor de la justicia y luego con el pueblo de la India, quienes necesitaban en su momento que alguien les guiara y les enseñara a luchar de forma pacífica, sin violencia, por defender sus derechos y ser libres en lo que respecta a su país y a sus vidas. La seguridad. Nunca dudó de lo que él pensaba o predicaba era lo correcto, y lo que aprendió en su momento con su carrera en leyes, todo basado en la justicia, la prédica del amor sobre todas las cosas, la no violencia, sobre todo a pesar de que la pasó muy mal con todos los malos tratos que recibió por las personas que cortaban la libertad de expresión en ese momento. Su empatía para con los demás, por supuesto, un rasgo esencial en su vida. Algo que desde pequeño aprendió de sus padres, sin duda alguna. Él sabía ponerse en el lugar del prójimo y entendía los atropellos a la paz, libertad y la justicia. Por ello, él siempre se mantuvo en la idea de apoyar lo que era correcto y a sus fieles, en su momento, el pueblo de la India. Optimismo. Siempre supo que defender la verdad, la justicia y el respeto a los derechos de la gente en la India sería algo correcto y positivo, a pesar de todas las consecuencias de las que él estaba completamente consciente, pero al final consiguiendo lo que se proponía. Si él hubiese rendido desde un principio con el primer efecto pues negativo que se le presentara, no hubiese logrado todo lo que consiguió, además de ser un exponente y ejemplo para muchos en la India y en todo el mundo. Honestidad. Sin duda alguna fue un líder muy honesto y que practicaba diariamente dicho valor. Nunca mintió sobre el riesgo al que se exponía él, y todo el que aceptaba seguirlo y apoyarlo en sus protestas pacíficas vivía como lo que él sentía. No aceptaba nada terrenal porque para él no era ese el objetivo ni el estilo de vida que él quisiera vivir. Una vida simple, feliz y justa, apoyando y estando él en primera línea sin esconderse, enseñando cómo se hacía la defensa de sus derechos y sus enseñanzas para con sus seguidores. Determinación. Estaba muy determinado a lograr la victoria sobre la justicia y la defensa de los derechos de los habitantes de la India. Sus enseñanzas sirvieron, por supuesto, para educar a sus fieles habitantes de la India y a todo aquel que lee su historia, y concluyen que el persevera, alcanza. Aún después de su muerte por asesinato, Gandhi sigue inspirando y siendo un ejemplo claro de lo que significa ser un líder determinado. Muchas gracias.